Bien, señores, Bueno, nosotros sí, señor. estamos recibiendo a Fabricio Alvarado. Sí. Todo indica que tendrá la oportunidad de convertirse en presidente. Así es. Recordar, Julio, que Fabricio Alvarado es una de las figuras políticas importantes de América Latina, de esta tendencia que se está dando, de gente de la fe, que pasa a activarse políticamente. Él fue candidato presidencial en Costa Rica, ganó la primera vuelta, en la segunda, ¿verdad?, no logró conquistar la victoria, pero es ahora mismo el principal líder de la oposición en Costa Rica, y un hombre que además de pastor evangélico, de un hombre que cantante, periodista, y maneja muy bien toda la relación con la gente, y eso le ha dado esa connotación. Y jovencito, ¿cuántos años tiene Fabricio? Tengo 44. O sea que le queda mucho por hacer, y como tú dices, probablemente sea el próximo presidente de Costa Rica. Gracias por estar aquí, Fabricio. Gracias a ustedes, muy interesante. Estoy ahí hace un rato escuchando la discusión y aprendiendo, ¿no? Y aprendiendo aquí de la política dominicana y pues de verdad muy interesante, muy agradecido con ustedes por el espacio. Solo te aclaro, yo no soy pastor evangélico en el sentido de que yo no pastoreo una iglesia, ¿no? Yo soy predicador. Predicador. Y tengo 15 años de pues ejercer. ¿No tienes una iglesia propiamente dicha? No, yo pertenezco a una iglesia en Costa Rica, soy parte de una iglesia, pero tengo lo que llamamos allá. Él es como tú, Eury. Sí, exacto. Lo que llamamos allá un ministerio itinerante. Un ministerio itinerante, es decir, soy un predicador que se mueve por todo todas el país, las iglesias, exacto. por donde me inviten, ¿no? Y fuera del país, y a eso me dedico desde hace 15 años. Soy comunicador, de hecho le decía eso. ¿Cómo financia eso de ir de iglesia en iglesia si no tiene una como estructura? No, pues es que en realidad nosotros nos movemos. Bueno, número uno, soy cantante también, entonces la música, la producción musical, lo que genera la producción, la venta de la música, los CDs, etcétera, etcétera, es parte de, pero además hacemos otras actividades. No hay un temita ahí del cantante. Mira, no trajiste un tema de gallo, vamos a ir a buscarlo. Creo que les podemos enseñar la canción. Búscalo ahí. No tengo CDs ahí, pero puedes buscar en internet. En YouTube puedes buscar una canción que se llama Alcanzarás, que es una canción que canto con mi hija, que tiene 8 años. Y tiene un mensaje muy bonito, un mensaje que va mucho más allá de si usted es evangélico o es católico. Es un mensaje muy bonito sobre la relación entre padres e hijos. Fabricio, ¿cómo asume la experiencia de haber ganado una primera vuelta, perder en la segunda vuelta? ¿Cómo asumes esta experiencia? Y hasta ahora, ¿cómo valora el gobierno de Carlos Alvarado? Bueno, mire, yo en primer lugar debo decir que estamos pues realmente muy satisfechos con lo logrado. Cuando nosotros empezamos en la campaña política, estábamos por ahí del 9º lugar, 10º lugar en las encuestas. En Costa Rica éramos 13 candidatos a la presidencia. Y pues yo aparecía ya por el 9º lugar, era el único diputado de mi partido. Yo fui diputado del 2014 al 2018 y éramos el único, es decir, yo era el único de 57. Entonces, el objetivo inicial cuando empezó la campaña... 57 diputados tiene la Cámara, Congreso unicameral de Costa Rica. Una sola Cámara ahí en Costa Rica, 57 diputados, yo era el único de mi partido, y cuando empezamos, pues el objetivo inicial, conociendo, digamos, nuestros pocos recursos, nuestras pocas posibilidades, era lograr aumentar la representación, es decir, inicialmente hablamos de 4, pasar de 1 a 4 diputados, lo cual hubiera sido para nosotros algo completamente exitoso. Logramos no solamente pasar a segunda ronda, no solamente llegar a estar cerca de ganar la presidencia, sino que pasamos de 1 a 14 diputados. La representación, el partido que yo representé en las elecciones y que representé como diputado, hoy tiene 14 diputados en la Cámara, en la Asamblea Legislativa. Eso ya la segunda para nosotros, mayoría. Exactamente, la segunda fuerza política, lo cual me parece a mí que es un resultado bastante positivo. ¿Cómo valoramos? Bueno, tiene 6 meses, el presidente se ha tenido que enfrentar con una situación complicada en materia de seguridad, con una crisis migratoria también que se da precisamente a raíz, lo comentábamos antes de volver al aire, la situación política de Nicaragua ha provocado una migración masiva y eso también ha provocado algunos conflictos. En Costa Rica es muy común tener ahí nicaragüenses. Los nicaragüenses son parte de nuestra cultura, por decirlo así. En tiempo pasado, sobre todo después de la crisis de los 80, también muchos nicaragüenses habían migrado a Costa Rica y hoy por hoy son parte de la población, cerca de 1 millón de nicaragüenses es lo que se dice. Y pues se dio una crisis migratoria en la que pues hubo muchos cuestionamientos sobre si el gobierno debía ser, por decirlo así, un poquito más riguroso en los controles a la hora de permitir la entrada de estos hermanos nicaragüenses. Ya
ya la situación se ha calmado un poco, se dio un conflicto. A veces las redes sociales no ayudan, ¿no? Y en medio de la crisis, pues también se dan movimientos que pues no ayudan, en el sentido de que provocan, por ejemplo, en este caso se dio un movimiento en contra de los migrantes nicaragüenses que provocó algunos conflictos. Se ha ido pues bajando la intensidad del asunto, y yo diría que en este momento la situación está bastante mejor. En cuanto a la situación de finanzas del país, sí, y bueno, y fue un tema muy discutido en la campaña política. El gobierno anterior nos hereda un déficit fiscal de 6.8% del Producto Interno Bruto, con proyección a llegar al 8% de aquí al próximo año, si no se toman medidas. La gran discusión que se está dando hoy por hoy en la Asamblea Legislativa, que ha provocado una huelga de cerca de un mes más o menos, es en relación a un proyecto de plan fiscal, de reforma fiscal, que pues algunos califican como desproporcionada, en el sentido de que afecta a los más pobres. Por ejemplo, está agravando la canasta básica, está agravando temas como educación y salud, un tema también bastante discutido en campaña, y pues eso ha complicado un poco las cosas, porque por lo menos nuestra posición, lo dije desde la campaña política, tengo claridad de que se necesita una reforma fiscal, pero también tiene que haber señales positivas del gobierno en cuanto al tema del gasto público. El gasto público está pues aumentó en el gobierno pasado, lamentablemente. Hay que entrarle al tema de pensiones de lujo, que allá también ha generado mucha indignación en la población. Hay que entrarle al tema del gasto público, en el sentido de que, por ejemplo, el sistema, el aparato estatal se engordó, por decirlo así, más o menos hace unos 10 años. Pues no solamente los salarios de los altos jerarcas, no solamente privilegios excesivos, los pluses salariales, sino también la cantidad de empleados públicos en instituciones, incluso que en las cuales hay duplicidad de funciones. Entonces es una gran discusión que desde el periodo pasado se viene realizando. Hay diputados que presentaron proyectos de ley para cerrar instituciones. El problema es que si cerramos instituciones, generamos más desempleo, y si no tenemos un plan de reactivación de la economía con empresa privada, tenemos claridad de que la única manera en Costa Rica de generar empleo es a través de la empresa privada, logrando una mayor de empleo productivo. Sí, por supuesto, un mayor ingreso de empresas, por ejemplo, zonas francas, que en Costa Rica han tenido pues bastante éxito hasta el momento. Pues si no tenemos esa opción para los que van a quedar desempleados, entonces lo que vamos a hacer es hacer más grande el problema. Es toda una discusión. Yo creo que hay que darle todavía más tiempo al gobierno antes de calificarlo. Han pasado 6 meses y pues sí, yo creo que pues el diálogo es la principal herramienta que debe tener y debe utilizar el gobierno para tratar de resolver estas crisis. Hoy por hoy no se ha llegado a un punto. Hay una discusión muy amplia, por ejemplo, sobre si este proyecto de plan fiscal está cumpliendo con la legalidad, está cumpliendo a nivel constitucional con lo que se requiere para aprobar un proyecto de este tipo, y me refiero ahí a la cantidad de votos que se necesitan. Pasó en primer debate, allá se aprueban en 2 debates, pasó en primer debate con 35 votos, algunos piensan que debió haber tenido 38 votos, que son las 2/3 partes del Congreso, y pues en esa discusión está el señor presidente. Hay un tema, Fabricio, que fue muy importante en el proceso electoral, y donde de alguna manera a ti te dio una gran fuerza al plantearlo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó una decisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó una decisión de aprobar el matrimonio gay, el matrimonio entre las mismas parejas, entre 2 personas iguales. Del mismo sexo, obligó a Costa Rica que lo asumiera. El Congreso de Costa Rica lo asumió, el único país que lo ha hecho de toda América, una decisión así de la Corte Interamericana. Ahora el Congreso varió. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la posición frente a ustedes? Si de nuevo lo han ratificado, ¿y qué van a hacer ustedes frente a esto? Sí, no, tal vez explico un poco. La Corte Interamericana lo que responde el 9 de enero de este año, en media campaña política, de hecho, yo sostengo, y lo dije desde campaña, sostengo que todo fue un plan del gobierno para mantener y para lograr mantenerse en el gobierno, el partido de gobierno. Cuando se da esta respuesta de la Corte Interamericana, el candidato de gobierno, que hoy es presidente, estaba en el 6º lugar de las encuestas, yo estaba en el 5º. Ninguno de los dos tenía posibilidades de entrar a segunda ronda, y pues precisamente eso es lo que genera que al final terminemos siendo don Carlos y este servidor quienes pasemos a la segunda ronda, porque el país entra en una discusión muy fuerte sobre
sobre este tema en particular. Lo que la Corte hace es responder una opinión consultiva presentada por el mismo gobierno de la República, un gobierno desde el Partido Acción Ciudadana, que siempre, desde que es gobierno en el 2014, ha manifestado estar a favor de este tema en particular, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Nosotros, lo cual no quiere decir que estemos en contra de la comunidad LGBT, pero sí hemos estado muy claramente en contra de esa figura particular, de esa figura jurídica que es el matrimonio. Hemos hablado de que se puede plantear otras figuras jurídicas para... ¿Cómo cuáles? Pues hay, por ejemplo, la unión civil. La unión civil es una posibilidad que no toca el Código de Familia. Existe otra figura allá en Costa Rica que se llama sociedades de convivencia. Hay varios proyectos de ley que están en discusión. Los derechos exactamente, las demandas patrimoniales que tienen que ver, por ejemplo, con el seguro social, que tienen que ver con la herencia, que tienen que ver con otros temas que ellos han venido pidiendo a través de los años. Entonces, cuando la Corte Interamericana responde esta opinión consultiva, o sea, lo que pregunta el gobierno es, ¿está Costa Rica respetando los derechos de esta comunidad? La Corte responde y se dan dos discusiones. Número uno, si la respuesta de la Corte es vinculante o no es vinculante. Y usted sabe que donde hay dos abogados hay tres opiniones, ¿verdad? Entonces, perdón si alguno de ustedes es abogado. Pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Se da toda una discusión sobre si es vinculante o no esta respuesta, esta opinión consultiva, y nuestra posición siempre fue no es vinculante. Incluso había una respuesta, una opinión consultiva de la misma Corte Interamericana, ya por 1982, ante una consulta de Perú. Perú le consulta a la Corte, ¿son vinculantes las opiniones consultivas? Y la Corte responde, no son vinculantes las opiniones consultivas. Ahora dijo que sí. No es una resolución y no es una sentencia. Sin embargo, parece que la Sala Constitucional de nuestro país había dicho lo contrario. Entonces había un enredo ahí de posiciones y de opiniones. Y número dos, el otro punto de la discusión sobre este tema es que, a nuestro criterio, y esto no lo dije yo solo en campaña, lo venía diciendo de 3 años atrás, cuando la Corte Interamericana impuso la fecundación in vitro en Costa Rica, siempre mi posición fue que la Corte Interamericana y ninguno de estos organismos internacionales debe violentar la soberanía de nuestros países, en el sentido de que, por ejemplo, en Costa Rica, el pueblo cada 4 años elige 57 diputados y esos diputados son los que establecen las leyes. Además, en esta opinión consultiva, exactamente, en esta opinión consultiva, prácticamente la Corte está diciéndole no solo a Costa Rica, sino a Latinoamérica, a los países adscritos a la Organización de Estados Americanos, que deben aprobar el matrimonio homosexual. Esto lo decide, y así lo había dicho, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos había dicho que eso es una cuestión que debe decidir cada país, cada congreso, cada senado, según el sistema político que tengan. Entonces, eso generó toda una discusión sobre el tema, y eso fue lo que a nosotros nos catapulta, lo reconocemos abiertamente, nos catapulta a llegar a una segunda ronda, a ganar la primera ronda con un 25%. En Costa Rica se necesita el 40% para ganar en primera ronda. No ganamos directamente la presidencia, pasamos a segunda ronda, y en la segunda ronda, como ustedes bien dicen, pues ganó el otro candidato, el candidato de gobierno. El primo tuyo, Alvarado. Bueno, y no está diciendo usted ninguna mentira. Un medio de comunicación allá hizo un estudio y son primos que hacen, y terminamos siendo como primos quintos, algo así. Son Alvarado los dos. Estaba aquí en la cabina con la discusión anterior sobre la propuesta de lectura de la Biblia en las escuelas. Entonces me gustaría saber cuál es la experiencia actualmente en Costa Rica y qué propone. Bueno, en Costa Rica es un estado confesional. La Iglesia Católica es la oficial del estado en Costa Rica. O sea, diferente aquí que hay toda una discusión sobre si debería aprobarse o no el estado laico en Costa Rica. La gran discusión es, o gira en torno a de verdad qué es lo que se pretende con eso. Porque, por ejemplo, hay proyectos de ley que han pasado por la Asamblea Legislativa, hoy por hoy no se está discutiendo, pero hay proyectos de ley que, por ejemplo, se han enfocado más bien en cerrar la puerta a lo que es la libertad religiosa. Lo explico. Por ejemplo, hubo un proyecto de ley que pretendía que ninguna organización religiosa tuviera acceso a bienes del Estado. Y para que se interprete bien hay que explicarlo.
Bienes del Estado ciertamente son recursos económicos, y lo que pretendía esta gente era que pues ninguna organización religiosa pudiera acceder a recursos económicos, y hoy por hoy debo decir que dentro de los presupuestos a veces se incluyen partidas para organizaciones religiosas que trabajan el tema social, es decir, que trabajan con indigentes, que son de apoyo para el gobierno, que trabajan en materia de asistencia social a las familias pobres. Por ejemplo, hay organizaciones que trabajan directamente con el tema de la explotación sexual comercial, de la trata de personas, y son un gran apoyo para el gobierno, son aliados del gobierno o de los gobiernos. Lamentablemente, pues hay quienes tratan de cerrar esa puerta, olvidando que los grandes beneficiados piensan que afectan a un grupo religioso, y en realidad están afectando a gente que, sin ser necesariamente parte de un grupo religioso, reciben la ayuda de esas organizaciones, fundaciones, asociaciones, etcétera. Pero cuando hablamos también de bienes del Estado, estamos hablando, por ejemplo, de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica pertenecen al Estado, y si un proyecto así se aprobara, ningún grupo religioso podría tener o no podrían existir emisoras cristianas, televisoras católicas o cristianas evangélicas, no podría existir también a la libertad de expresión, libertad de culto, etcétera. Y también, por ejemplo, los parques son propiedad del Estado y no podría hacerse ninguna actividad proselitista religiosa en un parque. ¿Y qué dice la doctrina de derechos humanos en materia de libertad religiosa y de culto? Que la libertad religiosa es el derecho de creer o de no creer, y que también usted puede expresar lo que usted cree en privado, pero también en público. Entonces, esa es la gran discusión que existe allá. A propósito de lo que ustedes discutían, y ya con esto termino, a propósito de eso, en Costa Rica existen las clases de religión, pero existe la libertad por parte de los padres de familia, si no quieren que sus hijos reciban las clases de religión, de enviar una nota y decir: mis hijos no van a recibir esta materia. Hay libertad de culto en ese plan. ¿Está de acuerdo con ese sistema? Me parece que más que religión, yo pienso que incluso era parte de nuestra propuesta. Nosotros en nuestro plan de gobierno proponíamos una gran reforma educativa para la Costa Rica del Bicentenario. En el 2021 nuestro país cumple 200 años de vida independiente, y nuestra propuesta era más un enfoque de valores, porque la gran pregunta que creo yo debemos hacernos es, con todo este tema de si se lee la Biblia o no se lee la Biblia, es ¿qué ha provocado en nuestros países latinoamericanos, qué ha provocado en nuestra cultura el sacar esta formación en valores? Se perdieron los valores, ¿verdad? A propósito de educación, la educación media de Costa Rica. En estos días vi una planta que quería instalarse acá, de Zona Franca, a propósito de lo que explicaba. Entonces no encontró la cantidad de técnicos necesarios. ¿Qué modelo de educación media tienen ustedes? Generalmente cuando uno habla con un costarricense, aún sea una persona que no tenga nivel superior, tiene una buena expresión del español y parece tener mayor dominio de matemáticas. Bueno, mire, allá en Costa Rica precisamente fue uno de los temas más discutidos. Tenemos un desempleo que ronda el 9 punto algo por ciento, casi el 10%. Y precisamente, y los jóvenes aún más, ¿no? Y precisamente la gran discusión era esta. Para generar empleo, sobre todo en zona rural, fuera del gran área metropolitana, es necesario llevar empresas, lo que les mencionaba anteriormente. Solamente con la empresa privada podemos generar más empleo. Pero ha sucedido que una empresa privada trata de instalarse fuera del gran área metropolitana y no encuentra a la gente. Allá tenemos una institución que se llama el Instituto Nacional de Aprendizaje, que precisamente se enfoca en la educación media, se enfoca en preparar en oficios específicos, ¿no? En oficios específicos para que puedan salir a trabajar, que no tiene un grado universitario, pero los prepara técnicamente, es un grado técnico. Precisamente se ha hablado... ¿Tiene cobertura general para los jóvenes? Sí, es que el problema es ese. Precisamente se habla de que el 60%, a veces incluso hubo datos que hablaban del 75% de quienes salen graduados del INA, así se llama, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el 75% no encuentran trabajo en su oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que no les estamos enseñando los oficios del siglo XXI. No estamos formando en estas instituciones a personas que vayan y que puedan pues ser precisamente la mano de obra que estas empresas están necesitando. Entonces, precisamente se está planteando un modelo diferente para modernizar el Instituto Nacional de Aprendizaje y que forme a jóvenes, que forme a la gente en las labores del siglo XXI, y sobre todo que se fortalezca el trabajo de esta institución fuera del gran área metropolitana para que podamos empezar a generar empleo en esas zonas, que es donde es más grave todavía el problema de desempleo. Fabricio, el cementazo, estamos hablando
de una conspiración del monopolio del cemento contra la intención de hacer más abierto el mercado del cemento, o estamos hablando propiamente de un gran acto de corrupción? Bueno, mire, por lo menos desde mi visión como diputado, que fui parte de la Asamblea Legislativa que denunció este tema y en la que empezó a discutirse este tema, evidentemente estamos ante un lamentable caso de corrupción. Ya el otro tema me parece que sí hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo de una manera más seria, más reposada, sobre el tema de si hay monopolio o no en materia de cemento, sobre si debe existir las condiciones para que vengan más empresas y que puedan participar de esta industria, pero sí, evidentemente, ahí se da un caso que pues está en este momento todavía siendo estudiado por los tribunales de justicia, donde pues lamentablemente lo que se ha perdido sobre todo es la credibilidad en la institucionalidad del país, porque entonces se han visto cuestionados los tres poderes de la República: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, porque pues miembros de los tres poderes han sido cuestionados en este tema, que tiene que ver, para los que hoy nos ven y escuchan acá en República Dominicana, con la intervención de un empresario del cemento en esos tres poderes de la República, tratando de influir en un cambio que, como repito, de haber sido más público, de haber sido dado a conocer a la ciudadanía, quizá no estaríamos pensando o no estaríamos ante una situación tan lamentable, pero el secretismo, la manera en que se operó, la manera en que un empresario aparentemente, y en esto debo ser claro, la doctrina de justicia siempre habla de que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y por supuesto el gran cuestionamiento es cómo una persona, cómo un empresario logra influir para acomodar las cosas a su conveniencia, incluso logra influir para obtener grandes créditos, millonarios créditos en un banco estatal, etcétera, etcétera. Todo eso hoy se está cuestionando. El mismo presidente o expresidente, perdón, de la República ha sido cuestionado, y pues esperamos que la justicia, esperamos que el Ministerio Público tenga la capacidad de llegar al meollo del asunto en esta investigación. Finalmente, Fabricio, entre los cristianos hay un sector que plantea que no debe estar vinculado a la política, que no debe estar vinculado al ejercicio de acciones propiamente que tengan que ver partidarias. ¿Cómo has logrado manejar eso y cómo evalúas esta tendencia que se está dando en América Latina de cada vez más gente vinculada desde el punto de vista de la fe, también a la política, lograr éxito? Sí, se han usado frases como, por ejemplo, que la religión y la política no se mezclan. Es una de las frases más populares entre quienes no están de acuerdo con que un creyente se involucre en política. Y yo estoy de acuerdo, le voy a decir algo, estoy de acuerdo en el sentido estricto de la palabra. ¿En qué sentido? Yo fui diputado, pero yo nunca llegué ante discusiones sobre proyectos de ley, nunca utilicé criterios doctrinales, religiosos o bíblicos para sostener una posición. Los criterios siempre fueron jurídicos, técnicos, científicos, porque tengo claro... Pero con la base de fe, exacto. Porque tengo claro que la decisión ante una ley tiene que ser bajo esos criterios específicamente. Pero, ¿en qué sentido? Yo tengo que ser claro. En el sentido de que yo no puedo agarrar mis principios, yo no puedo agarrar mis valores y ponerlos en una gaveta, dejarlos en mi casa e irme a trabajar y decir, no, aquí yo no soy cristiano. No, yo sigo siendo cristiano donde quiera que yo esté, y mis valores y principios son los que rigen mis decisiones también a la hora de ejercer la función pública. ¿En la República Dominicana? ¿Qué has venido a la República Dominicana? En República Dominicana estoy compartiendo con algunos políticos, reuniéndome con algunos de ellos. Estoy también visitando algunas iglesias. ¿Cuál es político, por ejemplo? Para ver, bueno, me reuní con Carlos Peña. Con Carlos Peña estuve reunido el día de ayer, y creo que hoy estaré reunido. Lo que pasa es que me entenderán que no conozco los nombres, pero estaré en una actividad, y esto fue lo que originó la visita. ¿Cuál actividad? Ya le voy a decir, es un evento para el que fui invitado, que estaré hoy en el Club del Legislador a las 5:30 de la tarde, una iniciativa pro RD, así se llama la organización, pro RD, dice crear
Creer, crear y crecer, así dice el eslogan de esta. ¿Y va a estar con otros expositores ahí? No tengo claro si estarán otros expositores, entiendo que solo yo, es un foro donde estaremos, y se me ha dicho que estaremos con, es a las 5:30 de la tarde, estaremos con políticos de distintos partidos, jóvenes, sobre todo políticos jóvenes. Pero vamos a ver si no despedimos del talento que tiene, es decir, que no es solo porque es cristiano. Es sobre todo porque es cristiano, pero un buen político. Por supuesto, digamos, hablamos siempre y le decimos a la gente, tenemos principios, tenemos valores, y los principios y valores no deben negociarse, deben ser parte de la vida de una persona, pero como políticos tenemos que estar preparados. Es decir, yo no voy a decirle a usted, vote por mí solo porque yo soy creyente. No, tengo que tener una propuesta integral que beneficie incluso a los que no son creyentes. Pues muchas gracias, a ustedes, Fabricio Alvarado. Vamos a ver si tenemos el tema de Fabricio para despedirnos. Adelante.